Café con Dios. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos nuevamente a tu programa Un Café con Dios, agradecida nuevamente con el Padre por esta hermosa oportunidad que nos permite, ¿verdad? Nuevamente una semana más del año 2024, poder estar conectados con cada uno de ustedes ahí, ¿verdad? En la intimidad de su casa, en los trabajos, en los hermanos que vienen ahí en su transporte, ¿verdad? En el automóvil, que ya se están conectando, los hermanos que ya están ahí en su casa. Yo sé que usted ya está preparando su tacita de café a su gusto. Qué excelente día nos está haciendo, verdaderamente un clima muy rico, ¿verdad? Muy cálido. Así que estamos contentas y agradecidas con el Padre por estar nuevamente con cada uno de ustedes, ¿verdad? Bueno, y damos inicio. Quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Abigail Osorio. Bienvenida. Amén, amén, pastora. Bueno, que el Señor bendiga a cada una de esas personas que cada miércoles siempre se están ahí, ¿verdad? Expectantes a la palabra que Dios trae cada miércoles y que están poniendo desde ya demanda, diciéndole, Señor, bueno, este es mi miércoles, este es el día donde tú me vas a hablar, donde tú me vas a dar esa palabra que necesito. Entonces, nada, motivarle a la gente de las redes sociales a que empiece a compartir la transmisión. Como siempre les digo, ustedes son esa parte motora que nos ayudan al programa, ¿verdad? A poder llegar a más personas, esas almas que están necesitadas de una palabra de salvación, una palabra de restauración, una palabra de ánimo. Y pues nada, como les digo, empiecen a compartir la transmisión, empiecen a darle me gusta y pues nada, empezar a sacar su libretita, su plumita y pues nada, empieza a prepararse sus cafecitos de café para pues juntas podamos pues compartir la palabra del Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Y así tenemos otra hija de casa, otra presentadora, ¿verdad? Mi hermana Karen, bienvenida. Dios les bendiga, ¿verdad? De una manera muy especial. Sean muy bienvenidos al nuevo programa, ¿verdad? Un Café con Dios. Ustedes son los protagonistas principales, ¿saben por qué? Porque esperamos que sea de edificación y bendición a sus vidas, a los hermanos que se han apartado. Hay una palabra para ustedes los amigos. Esperamos que llegue hasta lo más profundo de su corazón y quédense con nosotros en este Café con Dios. Amén, Dios les bendiga. amén. Bueno, estamos contentas, felices, se nos nota en la cara, ¿verdad? Amén. Cada miércoles estamos contentos de estar aquí compartiendo un tiempo, una hora, ¿verdad? Con cada uno de ustedes. Verdaderamente hemos estado gozando desde antes, pero bueno, el Señor trae algo poderoso para la vida de cada uno de nosotros. En esta tarde hay una invitada muy especial. Esta tarde tenemos una invitada, pues ella no está aquí en el estudio, pero ella está ahí conectado con cada uno de nosotros, así que bienvenida mi hermana Jocelyn Padilla. Amén, amén, bendiciones. Le doy gracias a Dios primero que todo, ¿verdad? Por la oportunidad que me ha dado de estar aquí compartiendo con ustedes. Bendigo en el nombre de Jesús el programa Café con Dios. Sé que ya hay espectadores ahí esperando la palabra que Dios ha preparado hoy. Le doy gracias por la oportunidad que me han dado de contar el testimonio. Sabemos que cuando Dios hace un proceso en nuestras vidas, nos manda a contar las buenas nuevas que Él hace de cada uno de ellos, y la verdad que doy gracias por la oportunidad. Les invito a que se queden, aquellas personas que están ahí esperando una palabra, también que la compartan, porque de algo estamos seguras esta tarde, es que Dios va a hablar, Dios les va a tocar su corazón, y el testimonio que traemos para compartir en este día va a ser de mucha edificación para ustedes. Le doy gracias a la pastora, a las hermanas que están aquí en sintonía también, y las que están aquí en esta transmisión, por la oportunidad que me han dado, y esperamos que sea de mucha edificación. Y un Café con Dios les trae una poderosa palabra de parte del Señor en este día, y esperamos que la tomen y que hagan una rema en su corazón y que la pongan a trabajar en su vida, porque nada es imposible para aquel que cree. Gracias, pastora, por la oportunidad. Amén, amén. Bueno, imagínense, estamos contentas, ¿verdad? Mi hermana, pues Jocelyn va a estar compartiendo con cada uno de nosotros un impactante testimonio, ¿verdad? Un proceso que ella, pues en su tiempo lo vivió y pues lo quiere compartir con cada uno de nosotros, y Dios dio la oportunidad este miércoles, ¿verdad? De poderla tener aquí
en el programa Un Café con Dios. Pero antes de todo, ¿verdad? Siempre vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, vamos a poner este programa en las manos de Él para que todo lo que se haga acá sea siempre de bendición para cada uno de nuestras vidas. Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa tarde por la oportunidad nuevamente que nos permites a cada una de mis hermanas, Señor, las hijas de casa, Padre, y cada uno de los hermanos y amigos que siempre se conectan ahí en las redes sociales, mi Dios, sintonizando Un Café con Dios, Padre. Gracias, Señor. Yo te pido en esta preciosa tarde que reciban, mi Dios, todo lo que hacemos en esta hora, que sea primeramente para honra y gloria tuya, Padre, porque todo lo que hacemos es para tu gloria, mi Dios eterno. Bendigo la vida de mi hermana Jocelyn, Padre, que está conectada con nosotros y que va a compartir, mi Dios, ese proceso y al final esa victoria que obtuvo, mi Dios, siempre tomados de tu mano, mi Dios. Gracias, Padre, que siempre seas tú la base de todo lo que hagamos y que este programa, mi Rey amado, sea de bendición, mi Dios eterno, para cada una de las vidas que están ahí, mi Dios, a través de las pantallas, a través de las redes sociales, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, tenemos un versículo ahí que queremos compartir con cada uno de ustedes. Yo sé que usted está ya desesperado ahí queriendo saber, ¿verdad? Es impactante. Hemos estado motivando realmente el programa de hoy, realmente promocionando, ¿verdad? Este poderoso testimonio. Yo sé que usted está desesperado por escuchar a nuestra hermana Jocelyn, pero antes queremos compartir una cita bíblica que está en el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 26. Mi hermana Karen me ayuda a leerlo. Amén. La palabra de Dios la leemos a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y a su letra dice: no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Amén, amén. Gloria a Dios. Mire qué poderosa palabra. Amén. Siempre el Señor, desde un inicio, yo siempre lo digo, desde el inicio, desde el principio de la creación, el Padre, su única intención ha sido bendecirnos. Amén. Bendecirnos. Y aquí esta palabra nos da una poderosa promesa que el que le cree realmente pues la recibe, ¿verdad? El que cree hace suya esa palabra, y lo que creemos imposible, Dios lo hace posible, porque dice: no habrá mujer que aborte, ni habrá estéril, ¿verdad? En nuestra tierra. Amén. Yo no sé cuántas la creen, pero nosotras sí lo creemos. Así que si tú has pasado por un proceso y tú crees, o te han ya diagnosticado, ¿verdad? Posiblemente los médicos dicen a veces la mujer, no, que es estéril, que no va a poder, no, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Él nos bendice y Él nos va a multiplicar. Dice ahí al final: yo completaré el número de tus días. Imagínense, Él siempre nos complementa, Él nos completa, Amén. Nos multiplica. Así mismo es las estrellas. Él nos conoce por cada uno de nuestros nombres. Amén. Sabemos que antiguamente en el firmamento se creían de que las estrellas, la arena era más que las estrellas, y se llevaba un número ahí aproximadamente de 100,000 trillones de estrellas realmente, pero hay unas estrellas que realmente le llaman las enanas rojas. Esas, dice, según la investigación de recientemente, ellas dicen que se multiplican. O sea que ya no son solamente 100,000 trillones, sino que son 300,000 trillones de estrellas. Y Dios, dice la palabra ahí en el Salmo 147:4, que Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas las llama por su nombre. Dios conoce cada una de las estrellas. Y así como conoce las estrellas, imagínense cuántos trillones, dice 300,000 trillones de estrellas. Entonces imagínense, si Dios las conoce, así nos conoce cada uno de nosotros por nombre. Y muchas veces creemos que Dios no nos escucha, creemos que si estamos en el mero tiempo de la tormenta, creemos que Dios no nos está escuchando porque está prestando la atención más a los que están más consagrados o los que realmente están más buscándole la intimidad a Él, pero no, Él nos conoce por nombre y Él te conoce a ti por nombre. Posiblemente nosotros cuando salimos a la calle miramos miles de personas, miramos las caras de las personas y no sabemos quiénes son, solamente vemos personas, pero Dios no. Dios mira el muchacho Juanito que está en la esquina vendiendo dulce, como Él mira a la hermana María, ¿verdad? Que está pasando por algún momento difícil o que se subió al autobús y no se siente comprendida por su padre. Todo eso el Padre lo nota, Él lo conoce por nombre, y Él en esta tarde te quiere compartir esta palabra, ¿verdad?
que Él conoce nuestras vidas, Él conoce las situaciones que estamos viviendo y en el poderoso e impactante testimonio de nuestra hermana Jocelyn podemos ver, ¿verdad? Verdaderamente el poder de Dios con cada uno con cada uno de sus hijos. Pero antes me gustaría ver si las redes sociales ya están ahí, ¿verdad? Conectados, mi hermana Abigail, cuéntenos ahí si hay comentarios, si ya están los hermanos compartiendo. Amén. Bueno, siempre las redes sociales, agradecida con cada una de esas personas que siempre se toman su tiempo de conectarse con nosotras cada miércoles, pastora, a las 4 de la tarde en punto. Y pues bueno, bendecimos su vida. Desde ya saludamos a la hermana Olga Cruz, que está conectada con nosotros, a la hermana Yamile de Enamorado, al pastor Jorge Barahona, le bendecimos a nuestro amado pastor, lo saludamos con un abrazo caluroso y un abrazo de amor de hijas, que bendecimos su vida, ¿verdad? La vida de nuestra hermana Marta Julia Mejía, le bendecimos, hermana. También está aquí una hermana que dice Padilla Sara Gómez, mi guerrera, dice, te amo, eres un ejemplo y te admiro. Me imagino que es familia de nuestra hermana Jocelyn, bendecimos la vida de su familia, ¿verdad? Amén. Ahí está conectado también a la vida de nuestro hermano Francisco Sánchez, bendecimos la vida de nuestro pastor, ¿verdad? Allá donde él se encuentra. Y así, pastora, hay mucha gente que ya se está conectando, que está expectante, que quiere saber y conocer, obviamente, pues el testimonio de mi hermana Alejandra. Y pues ahí está, pastora, conectado con nosotros en un café con Dios, expectante de lo que Dios quiere hacer. Y como lo que decía usted, pastora, de que no va a haber mujer estéril ni que aborte, ¿verdad? En nuestra tierra. Yo escuchaba un testimonio de uno de los pastores, es un profeta en este tiempo y es muy conocido, y él decía que su primera vez que Dios le habló fue a una mujer que él dice que le profetizó, dice, para el próximo año tú vas a tener a tu bebé, y todo el mundo, en vez de alegrarse, sino que dice que todo el mundo le hizo, ¿qué hizo? No, se emocionó. Dice que él miró la reacción de la gente, se bajó del altar, y cuando salió y todo, y le dice que qué había pasado, y le dice, no, dijiste algo erróneo. No, si Dios me habló, le dijo, no, dijiste algo erróneo porque esa muchacha le acaban de quitar la matriz. Wow. Y dice que pues al fin Dios cumplió la palabra y todo, y vemos que cuando Dios habla no hay ningún impedimento, que cuando Dios dice algo, cuando Dios ha escrito algo en nosotros, se cumple porque se cumple, cuando realmente creemos, ¿verdad? Como dice la palabra, para aquel que le cree a Dios, todo le es posible. Puede estar viendo las circunstancias difíciles, momentos difíciles, como decía pastora, podemos estar viviendo en la tormenta, pero cuando Dios habla, hasta el viento, el mar tiene que obedecer. Amén. Así es que el Dios que la amamos y al que servimos es un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios grande, que no hay problema, no hay circunstancia, no hay necesidad más grande que Él, ¿verdad? Él es grande, Él es poderoso, Él es uno, y por eso no, cómo no servirle, cómo no amarle verdaderamente a nuestro amado, nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, y me gustaría, mi hermana, comenzar, ¿verdad? Desde ya, porque yo sé que ahí las redes están ahí, desde antes nos decían, pastora, y cuánto tiempo, y cómo va a estar. Mire, la gente está expectativa, hermana Jocelyn, queriendo escuchar su testimonio, así que cuéntanos primeramente quién es Jocelyn, ¿verdad? Realmente, cuando usted conoce al Señor, o si usted desde niña ya había crecido, ¿verdad? En una casa, en una familia cristiana, o en qué momento usted tiene un encuentro con Dios. Amén. La verdad que, bueno, ya la pastora dijo mi nombre, yo soy Padilla, así me conocen. Bueno, Abigail, Kenia, yo la conozco por Kenia, ella me conoce por Alejandra. Ese era prácticamente como me conocían en Honduras. Ahora yo estoy aquí en Estados Unidos. Pues el propósito de Dios no era que yo estuviera en el país donde Él me dio la oportunidad de nacer, sino que me moviera. Y ahora que estoy aquí comprendo que todo es un propósito de Dios, ¿verdad? Yo no conocía de Cristo, siempre nuestra familia nos llevaban a conocer, ¿verdad? La palabra, pero nunca había conocido y experimentado en mi niñez lo que era realmente el Señor. Yo vine a conocerlo hasta en el año 2020, vine a conocer del Señor porque tuve que ser procesada, que ahí fue donde empezó a obrar Dios en mi vida, ahí fue donde Dios empezó a hacer los milagros y empezó a trabajar en mi vida, y donde empezó a pasar todo esto que ahora es parte de mi testimonio. Fue en el 2020 que conocí al Señor.
Mi familia vive ahí en San Pedro Sula, en un lugar del Montefresco, y ahora yo estoy aquí formando mi familia en Dallas, Texas, y desde aquí les voy a compartir el testimonio. La verdad que estoy muy agradecida por la oportunidad. Y si algo les puedo decir a todos aquellos que nos van a estar viendo, nada es imposible para Dios, nada es imposible para nuestro Señor. Tenemos un Dios de poder, y cuando estamos en el mundo solo sabemos que hay un Dios, pero cuando venimos al camino del Señor nos damos cuenta cuán grande es nuestro Padre. Solamente cuando llegamos al camino de Él, nosotros entendemos realmente quién es Dios. Y la verdad que tuvo que pasar todo esto en mi vida para que realmente el Señor era en mí. Voy a empezar a contarles. Les digo que conocí al Señor en el 2020, pero mi esposo, el que ahora es mi esposo, para la honra y gloria del Señor, logré casarme con él. Lo conocí en el año 2017. En el 2019 decidimos darle un cambio a nuestra vida cuando él se viene para acá, para Estados Unidos, en el 2019. Él se viene para acá y yo me quedo allá con la expectativa de que cuando él llegue yo me iba a venir, mas no nos damos cuenta que cuando él se viene en mayo, yo quedo embarazada ya casi con 3 meses de embarazo. Él se viene para acá, pasó una prueba muy, muy difícil en su vida, y en lo que él estaba acá siendo procesado, yo también ya empezaba a ser procesada en mi país. Quedo embarazada, no me daba cuenta. Cuando me vine a hacer una prueba de embarazo, él estaba en migración, lo agarró migración y estaba pasando un proceso bastante fuerte él acá. Y yo estaba pasando parte de mi embarazo sola en mi país, con mi familia. Yo era algo que tampoco se lo había dicho a mi familia cuando me di cuenta que estaba embarazada. Cuando ya yo vengo a dar a conocer que yo estaba embarazada, prácticamente yo tenía 5 meses y medio ya de embarazo, ya estaba bastante avanzado. Pero cuando ya yo empecé a contarle a los demás que ya estaba embarazada, que había quedado embarazada de él, le contaba a él también. Él fue de las personas que no quiso firmar una orden migratoria porque él se vino de inmigrante a este país. Entonces él estaba peleando su caso, eh, y yo digo que fueron cosas que en todo eso afectaban lo que era mi embarazo. Llegó un momento donde en ese mismo momento, cuando yo estaba embarazada, estaban pasando muchas cosas malas. Empezaba a darse lo que era pandemia, enfermedades, hizo un brote del dengue bastante fuerte. Y en eso también mi mamá la tuvimos bastante, bastante mal en un hospital de ahí de Honduras, y todo eso eran cosas que me cargaban, y yo era de las personas que estaban, de las hijas, que era como la mano derecha de mi mamá. Entonces fueron cosas que me fueron cargando, y yo estaba embarazada y no hallaba cómo hacer. Me sentía en ese momento quizás aturdida. Era la primera vez que salía embarazada, no sabía qué estaba pasando, no sabía cómo iba a salir adelante. Mi esposo, en ese entonces era solamente mi pareja, estaba preso. Mi mamá estaba mal, y todas esas cosas empezaban a salir. Para la gloria del Señor, unos cuantos días después mi mamá sale, pues ya decido decirle a mi familia que estoy embarazada, pues que ya tengo tantos meses de embarazo. A los pocos días de que yo doy a conocer que estoy embarazada de mi primer niña, casi a los 6 meses, ya entrando a los 6 meses, creo que por 2, 3 semanas, yo digo que estoy embarazada, y ahí empieza el proceso en mi vida. Cuando yo doy a conocer que estoy embarazada, lo hice también en redes sociales y todo, pasó algo fuerte en mí, que estaba trabajando. Yo trabajaba en un banco ahí en Honduras. Cuando yo estoy trabajando, fue un viernes, como a las 3 de la tarde, yo sentí un dolor inmenso en mi vientre, como cuando a una mujer va a estar en su periodo. Y yo, como era primera vez, yo no sabía qué estaba pasando en mí. Entonces yo llamé a los que estaban encargados del banco y les dije: yo necesito cerrar un poco más antes. Ellos ya sabían de mi embarazo. Digo, yo tengo que ir a chequearme porque algo no está normal. Cuando yo logro salir de ahí, antes de eso yo sentía la necesidad de ir al baño, de ir a hacer alguna necesidad. Cuando yo voy allá,
en el supermercado donde estaba dentro del banco, las oficinas del banco, yo reviento lo que es mi fuente. Y pues, como les digo, era prácticamente nueva en ese caso. Yo no sabía qué es lo que pasaba. Yo reventé la fuente. Lo que sí supe que caía mucha agua. Yo de inmediato llamo a mi hermana, le digo algo no está bien. Estoy rompiendo, creo que rompí mi fuente. De ahí empecé a botar sangre de una manera exagerada. Cuando yo llego, yo llevaba en una clínica, llevaba el control privado, también tenía que llevarlo en lo que es público para que me cubriera en lo que era el banco. Entonces, cuando llego a la clínica, que era una clínica privada, le digo al doctor, necesito que me atienda, pago para que me atienda de emergencia. Lastimosamente sabemos que Honduras es un país donde la medicina no está como nosotros quisiéramos que esté. Cuando pasa y yo voy allí a la clínica, le digo al doctor, necesito que me atienda, yo estoy bastante mal, yo siento que ya mi bebé no está bien, yo ya de andar una buena pancita de 6 meses, mi panza se redujo, yo ya prácticamente solamente tenía mi bebé en ella, más el doctor me decía, no tienes nada, no puede ser posible que me diga que no tenga nada si yo sabía lo que estaba pasando en mí. Cuando usted, hermana Jocelyn, cuando usted estaba pasando este proceso, ¿usted estaba sola o ya estaba aquí su esposo? No, mi esposo no se regresó al país, mi esposo seguía aquí, él, o sea, durante él se vino, él siguió aquí, luego yo me vine y ya nos unimos, pero él no, yo estaba pasando el proceso prácticamente en ese momento con mi mamá y con mi hermana, que era con los que yo vivía. Prácticamente lo estaba pasando sola, por decirlo así. Por O sea, decirlo así, sí, realmente una porque era un mujer cuando está embarazada, pues realmente necesita, ¿verdad? Su compañero, su esposo al lado y prácticamente aunque siempre está mamá, ¿verdad? Las hermanas, la familia ahí no es lo mismo. O sea, prácticamente usted me está diciendo que vivió este proceso usted sola con su bebé. Amén, así es, me tocó, como les digo, sola, él estaba acá y fue algo bastante tremendo porque como les digo, no sabíamos, como ustedes dicen, no es lo mismo tener la confianza que uno le tiene a su pareja, pues ya uno ya la tiene como que más abierta a la familia, ¿verdad? Y sí, me tocó pasar ese proceso allá sola, pero no sabíamos en realidad, como le digo, no conocía de Cristo cuando estaba pasando todo eso, no entendía lo que estaba sucediendo y por qué me estaba pasando, prácticamente era algo nuevo, estaba siendo procesada, no me estaba dando cuenta y estaba viviendo una experiencia que tampoco era algo que yo sabía, porque era primera vez que yo salía embarazada, no sabía qué es lo que estaba sucediendo conmigo. Y fue bastante fuerte, como les digo, después que yo llego a la clínica, me mueven para el seguro social y cuando estoy allá, eso me pasa a las 3 de la tarde, para no hacerles muy largo, yo fui atendida hasta casi a las 9 de la noche que mi mamá llegó y movió todo para que yo pudiera ser atendida. Y yo ya estaba perdiendo sangre, o sea, no solamente, ahí fue cuando Dios empezó a obrar en mi vida. Fue tan fuerte todo lo que pasé, prácticamente mi bebé se rompió la fuente, se abrieron las membranas, yo estaba, que si yo hubiese seguido así, mi útero se hubiese infectado, una infección o algo hubiese acabado no solamente con la vida de mi bebé, sino también con la mía. Cuando ya nos empiezan a explicar todo eso, llegó un momento donde la doctora del Seguro Social le dice a mi mamá, tienes que elegir entre la bebé y ella. Y mi mamá pues obviamente decía, yo qué puedo hacer si yo la saco de aquí, cómo hago para que las dos se queden, porque era una niña, ¿verdad? Entonces yo como madre también decía, no, yo quiero que se quede mi niña. Y mi mamá decía, yo quiero, y yo pues no sé qué hacer, pero yo quiero que se quede ella. Entonces me dice la doctora, yo te voy a decir a ti, me dice, yo prefiero elegir tu vida, porque tú puedes buscar, intentar procrear otra vez. En cambio, tu niña va a vivir cuántas horas, no puede vivir mucho, no tenemos el sistema médico para poder nosotros hacer que ella se quede con nosotros. Me dice, si hubieses estado unas 2 semanas más, yo hubiese podido decirte que tal vez una incubadora hubiésemos tenido lo médicamente necesario para atenderla. Y me dieron la opción de que si ellos intentaban introducirme algo para acelerar el proceso o sea, como atentar contra la bebé para que acelerara el proceso de que yo no estuviera sufriendo,
y la verdad que yo no quise hacerlo. Yo les dije a ellos, pues no, que sea el tiempo que ella tenga que nacer. Yo a esa bebé la tuve como a las 10:55, pero prácticamente mi bebé ella ya venía fallecida, yo ya no podía hacer nada por ella. Sí la logré ver, sí la tuve a mi niña, la pude ver, estuvo conmigo, pero como les digo, fue algo que yo prácticamente fue una experiencia que no podía recordarla porque no me, o sea, me traumaron prácticamente porque no me atendieron con la gracia que la gente tuvo que haber hecho, me hicieron sentir como que prácticamente como que no era un bebé lo que yo estaba perdiendo. Y Sí, aparte de que me atendieron real- súper mal. realmente, qué lástima, ¿verdad? Que realmente en nuestro país, pues pasamos estas cosas, ¿verdad? Que no tenemos suficientemente los recursos, ¿verdad? De salud para poder hacer mucho más tanto por los enfermos como por aquel que necesita algo más. Y qué difícil, podemos ver, ¿verdad? Una decisión bien difícil. Puedo comprender a su mamá, porque imagínense usted en su lugar de mamá, pues ella quería salvar a su bebé, ¿no? Porque Exacto, uno de mamá pues siempre busca ver por sus hijos. Y en el caso de su mamá, perdón, ¿cuál es el nombre de su mamá? Hermana, Araceli. yo Araceli. imagínense, en el caso pues, de su madre, Araceli, que ella realmente ella estaba tomando la decisión por su propia hija, ¿verdad? O sea, ella quería tener a su hija verdaderamente ahí, que realmente, como decía la enfermera, muchas veces, y el que está pasando el proceso no lo comprende, dice Claro. qué corazón tiene decir, no, pues usted puede tener más hijos, realmente mejor usted que un bebé, pero realmente es una decisión muy fuerte que realmente tuvieron que tomar. Y si vemos, pastora, prácticamente las dos estaban tomando decisiones como mamá, ella Claro. como su bebé, y tanto su mamá era su hija también, pues, Bien ¿verdad? difícil. Qué Sí. complicada la decisión, muy difícil. Hermana Jocelyn, y luego cuando ya realmente, pues ya le dicen que su bebé pues no tiene vida, ¿qué sigue? ¿Qué procede? Pues en eso, cuando ya mi bebé nace, ahora que yo después le digo a mi esposo que algo que siempre, ahora que estoy en el camino del Señor, cuando empezamos a que el Señor nos saca de donde, nos hace recordar de dónde Él nos sacó, yo solo a mi mente viene cuando aquella doctora me decía, no te vayas, quédate, porque estuve al punto de que no iba a salir tampoco yo de eso, donde yo estaba. Entonces ya después yo pues regresé a casa, la verdad que fue ahí, me tenían que practicar un legrado, no me lo hacía, mi mamá fue prácticamente como mi ángel en ese momento, porque ella fue la que intercedía en todo para que yo pudiera ser atendida. Cuando yo me hacen el legrado necesitaba no sé cuántas pintas de sangre, pero la doctora, porque ocupaba el espacio, me da de alta, yo llegué a mi casa débil, yo llegué a mi casa que yo no tenía fuerza de nada, en el trabajo me habían tomado como que era algo solo de 2, 3 días nada más, cuando en realidad me tomé más tiempo para poder recuperarme, pero ya luego se fue como quien dice normalizando todo. Y ya mi esposo logra salir, ya le doy la noticia, ya logramos salir, como que empieza todo a tomar como que otra vez su entorno. Mas yo como madre, después de haber perdido a mi bebé y todo, yo era de las personas que no podía ver otra mamá con otro bebé porque venían esos recuerdos a mí y yo me ponía mal y todo eso. Y yo pasaba prácticamente encerrada y todo el mundo buscando la manera de darme esos ánimos, de levantarme de nuevo, pero a mí nada me llenaba, nada, nada, nada. Entonces ya después pasó el tiempo con decirles que llegamos prácticamente a lo que fue la pandemia y ahí fue donde empieza Dios a obrar en mi vida. Hubo un momento donde en mi casa llegó un bebé de una prima, prácticamente ese bebé nació en los días que tuvo que haber nacido mi bebé, de haber nacido en su tiempo correcto. Cuando yo miro a ese bebé, o sea, le di un semblante bien al bebé, pero cuando yo ya entro a mi cuarto, yo empecé a llorar porque yo era de las que lloraba todas las noches por lo que me había pasado, porque yo anhelaba poder haber cargado mi bebé. Cuando ya pasé eso, yo solo recuerdo que estaba llorando y llorando, llorando, y ahí fue donde Dios llegó y Dios entró, porque yo le dije, yo ya no quiero estar así. Antes de ese mismo día, había llegado una persona al banco y me dice, no has tratado de verme, dice que estás entrando en una depresión postparto.
Cuando él me dice eso, yo automáticamente empiezo a ver qué es aquello porque tampoco sabía. Y es algo que siempre que he tenido amor para las personas que están conmigo, a mi familia, a mi esposo. Entonces yo empecé a buscar qué era eso y ya luego llego a mi casa y pasa lo de ese bebé y entro a mi habitación y empiezo a llorar otra vez y viene a mi mente eso y que yo había estudiado y digo, pues sí tengo estas cosas que puedes llevarme a esa depresión y yo no quiero eso. Y empecé a decirle, yo en ese momento no sabía a qué Dios realmente yo le estaba pidiendo y yo decía, yo quiero soltar esto, yo no quiero seguir así, yo no quiero que mi familia sufra por mí, yo no quiero que esta depresión me lleve quizás a tomar decisiones que yo no quiero y empecé a llorar, tal vez como dicen, como un bebé desconsolado y en ese momento fue donde Dios llegó a mi vida, donde yo sentí aquel abrazo encima de mí, donde me decía, Alejandra, ya no llores más. Cuando yo siento esa voz audible y siento aquel abrazo, yo me sentí llena, yo me sentí plena y ahí fue donde Dios llegó a mí, donde Dios me tocó y desde ese momento yo en esa habitación yo dije, yo quiero buscarte, yo quiero llenarme de ti. Y yo seguí pidiéndole y le pedí al Señor eso. Y luego entra lo que es la pandemia y nos vamos para donde nuestros abuelos a Santa Bárbara y allá. Prácticamente, hermana Jocelyn, o sea, realmente después de ese proceso usted tuvo, como quien dice, un encuentro, ¿verdad? Así Con es, Dios en eso. su habitación. Amén, así es. Eso fue ahora, después ahora entiendo, como dicen, a veces es muy difícil que nosotros entendamos que después de una tormenta viene la calma y a mí se me hacía Amén. muy difícil decir, fue el propósito de Dios. Si Dios lo permitió era por esto, porque Él me estaba llamando y tuve que ser procesada. A veces no nos damos cuenta que Dios nos está hablando de muchas maneras hasta que llegan estas pruebas a nuestras vidas, que nos damos cuenta que Dios de una u otra manera Él nos va a llamar. Yo por eso siempre insisto y le insto a la gente, busquemos de Dios cuando estamos bien, porque a veces, muchas veces llegamos a Él cuando ya estamos devastados, destruidos. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo llegué al Señor ya después que tal vez Él me había dado muchas oportunidades a lo bien. Yo tuve que llegar a Él cuando fui procesada de esa manera tan fuerte. Y esa vez que yo fui a donde mi familia se hace una reunión donde llega un primo de nosotros que es pastor y él hace el llamado que quiera aceptar a Cristo. Y en ese momento el Señor me hace sentir que es el tiempo que yo tengo que buscarle y ahí es donde yo vengo y yo pierdo a mi bebé un 16 de agosto y vengo un mismo 16 a aceptar a Cristo en mi vida. Desde Wow. ese momento yo busqué de Él, yo le dije, quiero darle un significado diferente a esa fecha. Y ahora cuando recuerdo 16, no solamente recuerdo que ese momento se le entregué a Dios, sino que también yo le entregué mi vida a Cristo. Y ahí fue donde Dios ¿Qué? empezó a transformar en mi vida y ahí fue donde yo empecé a conocer a ese Dios vivo que nosotros tenemos. Amén, Amén. amén. Hermana Jocelyn, usted contaba, ¿verdad? Qué bonito esa manera de cómo ella lo explica, de cómo tuvo su encuentro con Dios, que es muy difícil para esas personas que están pasando por una situación adversa y tengan ese nivel, ¿verdad? Como dice ella, Dios ya me estaba hablando, porque si ella se arrodilla y le pide al Señor, realmente es porque Dios la estaba llamando y qué bonito que ella lo tome de esa manera. Pero hermana Jocelyn, quisiera saber en qué momento usted le cuenta a su pareja, porque me imagino que él ya estaba allá, cómo lo toma él, cuál fue ese apoyo, cómo se unen para pasar ambos esta prueba. Pues eso fue bien complicado porque eso fue 3 días luego de que yo regreso a la casa y me toca llamarlo. Como les digo, él estaba peleando su caso aquí y a él solamente tenía la oportunidad de hacer una llamada tal vez por semana y la única llamada que él hacía era para conmigo, para saber de mí y la bebé. Entonces, cuando 3 días después dice que él se inquietó todo ese viernes, ese fin de semana, pero nunca le entró una llamada. Cuando él ya me logra llamar es un martes después, cuando yo ya estaba en casa, y él ya me hace la pregunta, yo le digo, pues no está bien, perdimos a la bebé. Ahora después él me dice que cuando eso pasó, cuando yo le dije eso, él solamente me dijo, ¿y usted está bien? Sí, y yo le dije de que sí, que prácticamente médicamente o de salud yo estaba bien, pero él ya se imaginaba todo lo que yo estaba pasando. Cuando yo le digo a eso a él me corta la llamada y en la siguiente llamada logra llamar a su hermano y le pregunta si era cierto y dice que él entró como en un momento de que él estaba
que no lo creía, él no lo creía, él estaba preso en una cárcel migratoria y como le digo, él también tiene un proceso y ahí también no solamente Dios estaba obrando en mi vida, sino también porque él también estaba siendo procesado, él estaba entró en algo como que él no lo creía, dice que él lloraba y hubo días que él no comía y esto y lo otro, pero él me llamaba y él siempre me daba el impulso, el aliento de que yo siguiera adelante. Mas él nunca me dijo a mí, estando yo allá, lo que él había pasado, porque él lo que quería era darme ánimos. Él me lo viene a contar ahora cuando ya yo llego a este país, que ya estamos juntos y que se nos da la oportunidad de hablar de lo que vivimos. Ya él me dice a mí que él estuvo pasando un proceso donde él también estaba mal, donde él también lo sacan de migración y le ayudan a estar aquí porque prácticamente a él lo estaban, como quien dice, matando en esas hieleras porque él estaba entrando en una neumonía y así lo logran sacar y también él también era procesado de esa manera. Sí, Y ahora realmente, después es que realmente los entendemos dos. por qué Dios lo permitía de esa manera. Amén. Vemos que realmente los dos son procesados, tanto Alejandra, ¿verdad? Como su esposo, porque imagínense que qué fuerte que pues él queriéndole dar ánimos a usted, ¿verdad? En Y este él pasando proceso. un proceso allá Y él lejos de pasa, ella. correcto, él En la pasando un proceso aún, creo que fuerte también porque el enterarse, ¿verdad? La pérdida de su bebé, no poder estar aquí con él, con usted, Alejandra, y estar pasando el proceso, o sea, la situación difícil allá en la cárcel, porque realmente, pues, si hacemos comparación, no se compara, ¿verdad? Allá con las cárceles de acá. Y qué fuerte, que me imagino que él también tiene su testimonio también fuerte en el mismo proceso para ambos. Hermana Alejandra, una pregunta. ¿Usted cree que esto fue un propósito de Dios? Porque yo pienso que fue algo grande, porque si yo pienso yo que si usted hubiera tenido a su bebé de repente desde el primero, de repente no estuviera en los caminos del Señor. Vemos que fue algo doloroso. Me imagino, como dice usted, recordar la misma fecha, ¿verdad? Cuando usted vino a aceptar al Señor, que si usted hubiera tenido a su bebé, de repente no estuviera en los caminos del Señor. Pero vemos que hay un propósito, claro, es doloroso, pero el Señor nos deja una huella o nos deja una marca. ¿Para qué? Para que siempre recordemos de dónde nos ha sacado Dios el Señor. Porque de repente usted dijo, yo ya no voy a tener un bebé. Y como leíamos en su palabra, no habrá mujer estéril ni que aborte. Y si alguna mujer que ha abortado, que es estéril en el mundo, porque en Cristo el Señor nos dice que no habrá mujer estéril, que no habrá mujer que aborte. Este es un gran propósito en la vida suya, hermana Alejandra. Amén, amén, así es. Y la verdad que, como les digo, aprendí a ver que eso era un propósito de Dios en mi vida, Amén. pero no lo entendía en ese momento. Yo lo entendí, lo empezaba a entender hasta después, porque como les digo, Dios en cada manera de procesarnos, Él nos va enseñando. Y yo nunca le Amén. cuestioné al Señor por qué me estaba pasando todo eso, pero una vez una tía que conoce mucho al Señor, que ella me instruyó mucho allá en Honduras, dice que ella le pidió en esos mismos momentos al Señor de que por qué yo, siendo la persona que era, que con ese anhelo, teniendo una pareja estable, todo porque habíamos pasado por ello. Y cuando yo ya conozco al Señor y la respuesta que Dios le da a mi tía es que ese no es el tiempo. Y yo me aferré a eso, digo yo, no es el tiempo. Cuando yo hago la pregunta allá, que esta palabra que leyeron, yo digo, Dios está en el asunto de todo, porque yo me aferré a esa palabra. Cuando yo estoy allá, yo pregunté que por qué razón, y los doctores decían, es que quizás tengo una matriz muy débil, pero era algo que ellos hacían clínicamente. Pero como estamos hablando de que no solamente yo estaba siendo procesada, o sea, yo entiendo que ese fue lo que Dios necesitaba para que, o sea, lo que yo necesitaba, perdón, para venir al camino del Señor. Cuando yo ya me vengo para acá, yo me vine para acá en el 2021, prácticamente yo ya estoy aquí, lograr mi esposo estar estable y yo me vengo para acá. Soy procesada también cuando vengo en el camino,
pero siempre venía hablando de ese Dios vivo. Yo era de las que venía orando en ese camino y no, algo impactante que yo venía con mis primos y nosotros veníamos, o sea, conocedores de la palabra y veníamos con nuestras Biblias y veníamos orando, pidiéndole al Señor. Empezábamos nosotros tres todas las noches a hacer un altar en cada bodega que llegábamos y Dios venía con nosotros y él nos sorprende cómo Dios obra. Después se ponían personas al lado de nosotros a orarle a ese Dios. Pero cuando ya llegamos aquí, yo vengo a encontrar todo muy diferente con mi esposo. Llegamos acá, ¿verdad? Y él pues andaba prácticamente, él seguía en el mundo. Él nunca me reprochó que yo buscara al Señor, nada de todo eso. Al contrario, él me apoyaba, pero él seguía apartado del Señor. Él no había tenido ese encuentro con el Señor. Cuando ya llegamos aquí, pues como todos padres, nosotros teníamos el anhelo de ser papás, pues volvemos a intentar. Y yo quedé embarazada. Cuando yo vuelvo a intentarlo, pues tampoco ya habíamos tenido esa experiencia. Nunca busqué algo clínicamente, tratamientos o algo, no. O sea, yo creía que el Señor estaba orando en mi vida. Yo digo, el Señor lo va a hacer. Cuando ya llegamos aquí, vuelvo a quedar embarazada. Y cuando ya estamos aquí, pues yo igualmente ya casi a los 5 meses, yo les voy a decir que estoy embarazada. Otra vez de otra pequeña, de una niña. Cuando ya pasa esto nuevamente, que volvemos a decir que estamos embarazados, que estamos esperando una bebé, pasa otra vez lo mismo. A los 5 meses prácticamente de ese segundo embarazo, nos vuelve a pasar lo mismo de diferentes maneras, o sea, tal vez en el lugar diferente, ahora sí tal vez con la medicina avanzada y todo, pero me pasa 5 meses, no tenía esas 2 semanas que tenía más en Honduras, sino que aquí 5 meses. Se me revienta la fuente, se vuelve a salir el bebé de la bolsa y todo eso. Llegamos otra vez a los doctores, llamo de emergencia, mi esposo andaba trabajando, pero no podía esperar porque aquí los trabajos a veces son de 1 a 2 horas. Cuando ya llamo a mi esposo, me dijo, no voy a esperar que usted llegue, me voy a ir. Llamo al 911, me vienen a recoger la ambulancia. Cuando llego allá, me empiezan a hacer ecografías y empiezan a ver que ya la bebé había sacado su piecito de la bolsa y me dicen los doctores, ya no se puede hacer nada más que esperar de que el bebé haga la fuerza y todo para nacer, pero no la vamos a poder salvar. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, le faltan 2 semanas para poder ponerle a ella incubadora, poder ponerle tubos y poderle poner todo lo que podíamos hacer clínicamente para salvarla. Y nos pasa lo mismo, la única diferencia es que esta bebé ya logra nacer viva y está con nosotros 2, 3 horas viva, y luego nosotros tuvimos que ver cómo nuestra bebé poco a poco, nuestra pequeña iba perdiendo sus signos vitales para no quedarse con nosotros. Cuando yo llego ahí, ya mi esposo dice, yo ya entendí, ya el Señor no está tratando con usted, ya Él está tratando conmigo. O sea que prácticamente, hermana Alejandra, prácticamente por segunda vez sucede lo mismo con su bebé. Lo mismo, y ahí es donde yo empiezo a ver cuando Dios le dijo a aquella tía mía, no es el tiempo, y digo, tampoco era el tiempo de Dios, porque pasa esto por segunda vez, y digo yo, ¿cómo pasa todo? Allá le hacían falta 2 semanas a la bebé para que pudiera empezar a vivir por sí sola, y aquí es que no tenía el tiempo mi bebé. O sea, si hubiese sido circunstancias diferentes, mi niña allá en Honduras aquí se hubiese salvado, y esta con un poquito más de tiempo también. Entonces, y ya le empezamos a preguntar y me dice, pero es que tu matriz está bien, y empiezan a decirme cosas y empezamos a preguntar qué es lo que estaba pasando, que si era que yo tenía algún problema, y me dice, pero es que te hemos hecho estudios y esto y lo otro. Me dice, ¿y cómo puedo hacer? Le digo yo en ese momento, aún sabiendo que estaba perdiendo a mi bebé. Ahí fue mucho más diferente mi proceso, porque entendía, o sea, aún en mi dolor de madre, que otra vez esa ilusión, ese anhelo, prácticamente terrenalmente podemos decir, se estaba apagando.
pero yo estaba fortalecida, ya el Señor me estaba dando la fuerza. Yo salí de ahí y mucha gente pensaba que yo saliendo de esta segunda prueba, yo quizás me iba a morir, yo iba a entrar, que me iba a intentar matarme a mí misma o algo así, cuando fue todo lo diferente. Y fue cuando ahí la gente empezó a decir, ¿cómo es posible que volviendo a pasar lo mismo, ella tenga la fuerza que ahora tiene? Pero es que tenía la fuerza que no la da el mundo, no la da la persona, solamente la da Cristo Jesús. Y él ya me había fortalecido a mí, él ya me estaba preparando. Y ahí fue cuando viene y mi esposo dice, esto es para mí, el llamado ya empieza a ser conmigo. Y le digo allá después, cuando ya estamos asimilando lo que pasa, yo le digo a los doctores, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para ver qué respuesta ellos me daban. Y me decían ellos, pues sacar tu matriz, hacerle no sé qué cosa y probar, hacer un intento, tal vez hay alguna posibilidad para que tú puedas quedar embarazada y puedas detener el bebé. Pues yo ya conocedora del Señor, yo empecé a orarle al Señor y yo le dije, yo no voy a hacer nada si tú no me lo permites. Pero ya con todo esto, ya mi esposo regresa y mi esposo seguía en lo mismo, no quería buscar, pero yo no dejaba de doblar mis rodillas y decirle al Señor, si tú me permitiste llegar aquí, es porque tú vas a hacer algo. Y yo siempre le decía al Señor, tú lo vas a cambiar a él, tú lo vas a transformar, porque si tú me has permitido que esté con él, es porque algo tienes para él. Y yo empecé a orarle y a pedirle al Señor, y en estas oraciones también yo le pedí al Señor que me revelara qué es lo que él quería que yo hiciera. Y hubieron muchas personas que venían y me decían que no había necesidad. Empezamos el 16 de mayo, después de lo que pasa, mi bebé pasa en enero, un 23 de enero, ya en mayo regresamos y regresé a la iglesia por primera vez. En todo ese tiempo que había venido aquí, yo no había ido a la iglesia porque no me había ubicado bien, nos estábamos moviendo de casa, no estábamos en un lugar estable. Pero yo le decía a mi esposo, necesito que busque un templo porque necesito ir a la iglesia. No puedo estar aquí solamente orando, escuchando prédicas, no, yo necesito esa comunión en los atrios de mi Padre. Entonces lo empecé. En pocas palabras, hermana Alejandra, el tiempo que usted estuvo allá y el proceso que vivió con su segunda bebé, usted no se estaba congregando entonces. No, solamente como quien dice, en la intimidad de mi casa nada más, no me había congregado, en el altar pero no había vuelto al mundo. Amén. Y me llama bastante la atención porque, como usted decía, ¿verdad? Es un segundo proceso realmente muy difícil, ¿verdad? Para cualquier persona. Pero qué lindo que usted me dice que estaba fortalecida. Vemos la mano del Señor. Amén. Siempre con ella, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el Padre. No es Amén. Que nos libra de todas las pruebas, no. Siempre es que Él ya no pasamos las pruebas solos, sino que las pasamos con Él y nos sentimos más fortalecidas y creyendo de que la tormenta pasará y que al final, ¿verdad? Veremos la luz del túnel, veremos la bendición, veremos la mano del Señor. Y me impactaba que decía que su esposo, ¿verdad? Él pudo comprender que este trato ya no era con su persona, sino que era con él. Y quiero que en eso usted nos hable acerca un poco más, ¿verdad? Acerca de cómo fue ese encuentro con su esposo, en qué momento él cae. Pero primero, antes de eso, vamos a ir a una pausa, vamos a un corte comercial, así que no se desconecte usted que está en las redes sociales, ya regresamos. Que el Señor le bendiga. Le saluda su hermana Kenzie López de Misión Internacional Los Olivos, haciéndote una cordial invitación a tu programa Un Café con Dios, miércoles 4 de la tarde. No te lo puedes perder. Dios tiene una palabra directa para ti. Recuerda, miércoles 4 de la tarde tú tienes una cita con Dios. Te esperamos. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bonito testimonio de la hermana. Amén. Realmente es una mujer guerrera que el Padre ha levantado para este tiempo, para Amén. Que pueda ser de edificación para aquellas Amén. Mujeres que pues están pasando por la misma situación que ella, pero que sabe
que cuando una mujer se para en la brecha creyéndole a Dios, ahí está la respuesta, que una mujer cuando clama y gime por lo que ella quiere, por lo que necesita, el Padre está ahí presto Amén. para sus necesidades, ¿verdad? Entonces, Amén. bendecimos siempre la vida de nuestra hermana Alejandra, la verdad que un testimonio, yo lo podía ver porque yo la conozco a ella a través de sus redes sociales y ver todo lo que Dios ha hecho en ella, realmente es de admirar realmente, ¿verdad? Amén, La fortaleza que ella tiene. Y vamos a irnos a las redes sociales, dice aquí Padilla de Fernández. Bendiciones grandemente, sobrina. Dios tiene grandes cosas para su vida y para su familia. Así es, amén. Declaramos que esas bendiciones llegan a su vida, Alejandra, y que Amén. el Padre tiene siempre, ¿verdad?, cuidado de usted, de su hogar y de su bebé. Aquí nuestro hermano Melvin Sabión dice: bendiciones, amadas hermanas. Es de mucha bendición el programa Un Café con Dios. Gloria Gracias a Dios, ¿verdad? Y la honra y la gloria es para Él. Amén. Que sabemos que todo lo que hacemos en estos miércoles es para seguir edificando el evangelio de nuestro Señor, ¿verdad? Y ir a las naciones, como dice la palabra, y predicar el evangelio. Es un medio que han inventado, ¿verdad? Y lo podemos utilizar Amén. para poder llevar esa Amén. palabra a tiempo a sus hogares. Hermana Esperanza Ramos dice: muchas veces no entendemos las cosas, pero todo lo que sucede es para bien. Amén, amén. Amén. Hermano Ronnie Mancía dice: el tiempo de nuestro Padre Celestial es perfecto. Amén, gloria a Dios. La pastora Sandra de Asensio dice: bendiciones, mujeres bellas, que Dios la siga usando en el programa Un Café con Dios. Amén, amén. La vida de nuestra hermana Evelyn Rodríguez dice: Dios les bendiga, primas. Bendecimos la vida de nuestra Amén, prima allá. amén. Sabemos que ella está allá también en los Estados Unidos. Gracias por siempre estar siempre pendientes del programa. Mira, pastor, aquí se conecta gente de España, gente de los Amén. Estados Unidos, y como Así es. declaramos. De México. Ajá, también. Y usted decía cuáles eran nuestras expectativas con este programa, es llegar a, no solamente aquí a nivel nacional, sino también romper esa barrera, ¿verdad? Llegar a ser internacional, que ese programa sea internacional, para poder llegar a esas almas que están sedientas de una palabra de parte de Dios. Amén, amén. Bueno, agradecido, ¿verdad?, con cada uno de los hermanos que se están conectando. Gracias a toda la familia de nuestra hermana Alejandra Padilla que están ahí conectados. Amén. Gracias. Bendiciendo siempre la vida de nuestra hermana Alejandra, ¿verdad? Amén. Y qué lindo cuando tenemos ese apoyo familiar, de que la familia Amén. siempre está en esos tiempos difíciles, porque lo que más uno necesita, pues aparte de estar tomados de la mano del Señor, ¿verdad?, es sentir el apoyo de la familia. Amén. Y continuamos, hermana Alejandra, cuéntenos yo sé que el tiempo nos ha ido avanzando, pero quisiéramos saber verdaderamente cuando su esposo realmente comprende que ya el trato no es con usted, sino que con él, ya es un trato de Dios con él personalmente. Amén, amén, así es. Pues como les digo, yo siempre estuve aclamándole al Señor y yo declaraba, yo escuchaba palabras donde decíamos: tienes que declarar lo que tú quieres ver hecho en tu vida. Y yo empecé a declararlo a él como un hijo del Señor, como un siervo del Señor, y empecé a declararlo, y él dice que ahora él después me dice algo que a mí me tocó y que me llenó a buscar del Señor y a buscar la iglesia donde quería que usted fuera. Me dice que yo la miraba, yo entraba cada vez que miraba que usted estaba en el cuarto y yo la escuchaba orar. Y dice que una vez él escuchó cuando yo le decía al Señor que él viniera a los pies de él. Entonces, de la nada llega un sábado y me dice él, fue un sábado 15 para ser 16 prácticamente. Y él me dice: vamos a ir a la iglesia el domingo. Y yo le digo: ¿en serio? Sí, encontré una muy cerca que ahora actualmente es la iglesia donde nos congregamos, la cual bendigo en el nombre de Jesús, porque ahí es donde hemos hecho todo lo que ahora somos en el caminar del Señor. Y ya me dice: vamos a ir a la iglesia. Yo le digo: ¿es en serio? Sí, me dice: mañana vamos a ir. Pues viene y nos fuimos para la iglesia. Y justamente cuando nosotros llegamos ese día a la iglesia, volvimos a ser atacados y no entendíamos lo que estaba pasando, la verdad, por tercera vez. eh, Hubo algún ataque bastante fuerte a mí, que yo llegué después, llegamos al servicio, nos gustó mucho el templo, nos gozamos bastante. Yo volví a sentir como que me habían inyectado vida otra vez a mi cuerpo, porque había vuelto a estar en la casa del Señor. Pero cuando ya llegamos ahí y estamos ahí ya en la iglesia y salimos de ahí, yo llego a la casa donde ahora estamos y yo sentía como que mi cuerpo no estaba respondiendo.
y le decía a mi esposo, yo siento algo muy extraño en mí, que ya era para prácticamente caer la tarde. Yo le digo, yo siento como que mi cuerpo no se quiere mover, no siento mi cuerpo, siento mi cabeza pesada, mi cuerpo no lo siento. Y, y empiezo a estar, o sea, yo sentía que no estaba algo bien, entonces voy de emergencia, me lleva él de emergencia al hospital. Cuando él me lleva allá, vienen y nos empiezan a hacer exámenes y todos los exámenes, la gente se alertó por lo que yo tenía y empiezan a hacerme ecografías en mi cabeza, en todo el cuerpo y qué es lo que estaba pasando y no se entendía. Luego vienen y me hacen una prueba de orina y dice, es que estás embarazada. Y yo, ¿cómo es posible de que yo esté embarazada otra vez si nos hemos estado cuidando y esto y lo otro? Y ahí, y yo no entendía qué es lo que pasaba. Y ya después vengo y ahí fue que tuve un aborto, lo que es espontáneo. Ya luego viene y mi esposo empieza a trabajar y empezamos a ir a la iglesia y nos empiezan a dar palabra en la iglesia de que vamos a estar embarazados. Y digo, ¿cómo es posible que otra vez embarazados? Ya es prácticamente nuestra cuarta vez. Cuando nos empiezan a profetizar que Dios tiene cosas para nuestra vida y empiezan a decirme en el altar, no tienes que hacer nada. Y ahí es la respuesta de Dios a la oración que yo le hacía. Tienes una matriz y un vientre profético. Vas a tener un bebé, vas a tener un varón, y mi esposo empieza a creer y mi esposo empieza a tener el encuentro con Dios. Nos empezamos a aferrar a la palabra de Dios. Salimos embarazados por cuarta vez de ahora lo que es nuestra victoria en nuestra vida. Ahora yo les puedo decir, Dios es fiel. Después de tanto proceso que pasamos, nos aferramos y a mí me decía, esa palabra que ahora compartieron, me dice, declárala en tu vida. Y yo todas las noches, todas las mañanas nos poníamos ese aceite ungido en mi vientre y yo decía, no hay mujer estéril, tengo un vientre y una matriz profética. Y para la honra y gloria de Dios, donde aquella matriz que los médicos decían que era débil, estuve 39 semanas, un día a mi bebé en mi vientre. Cuando nace casi de 9 libras, un bebé totalmente sano, totalmente fuerte. La ciencia decía que no, pero Dios nos dijo, es al tiempo de Él, es el propósito de Dios en nuestras vidas, es cuando Dios quiere. Y yo digo, yo grande es nuestro Señor, que ahora podemos tener esa victoria con nosotros, tenemos a un Dios de poder y no tenemos que desmayar, tenemos que confiar en el Señor. Fuimos procesados, tuvimos que ser llevados por pruebas bastante fuertes, pero hoy por hoy podemos decir tenemos un Dios real. Y ahora no decimos perdimos, sino que ganamos, porque de algo estamos seguros, los bebés que no están con nosotros están en el reino de los cielos, ganamos hijos para el reino de Dios. Y ahora cada vez que pasamos al altar y miran a Abraham, Abraham lo llaman el profeta de la iglesia, porque esa fue la palabra que daban para nuestro pequeño, que iba a venir un bebé, el cual traía una profecía de parte del Señor. Y ahora cuando nosotros miramos a nuestro pequeño, decimos, hay poder en el nombre de Jesús. No desmayamos, o sea, la gente me dice, ¿cómo es posible que después de tanto que pasaste sigas creyendo? Entonces, porque Dios me ha mostrado en todos esos procesos que yo nunca he estado sola. Él siempre me mostró que Él estaba conmigo y yo he visto su mano obrar no solamente en mi vida. Yo ahora tengo un esposo transformado para el reino de Dios y yo he visto que esa oración tiene respuesta. Cuando yo le clamaba, yo le dije, si no me vas a dar ese hijo a mí, dáselo a él, pero conmigo. Entonces ahora podemos ver a nuestro pequeño y nosotros nos gozamos de verlo a él porque es el milagro de Dios. Él es un testimonio vivo que hay un Dios real. O sea, mi bebé va para 7 meses y es un niño sano, es un niño fuerte, es un niño que lo hemos llevado a sus citas médicas y los pediatras dicen, wow, es un niño fuerte. A los 5 de dilatación, Abraham nació y los doctores decían, es que todavía te falta. No, él ya viene. Y me decía, es que por lo menos una mujer tiene que estar en 9, 10 de dilatación para que nazca. No tuve dolores de parto con Abraham, me los tuvieron que inducir. Estuve 1 hora nada más con dolores de parto y Abraham nació con 5 de dilatación. Me dicen, wow, es un niño demasiado fuerte, porque quien hace la fuerza cuando un parto es el niño. Y a ese tiempo Abraham nació a sus 5 de dilatación. Ahora tiene 7 meses y la ciencia decía que no. La ciencia me dijo, tienes que hacerte esto y lo otro
para ver si hay una posibilidad. Y para la honra y gloria de Dios, yo no le creía a la ciencia, no le creía al hombre, le creía a un Dios vivo, a ese Dios que me rescató, donde aquella doctora decía, quédate conmigo. Yo sentía ahora que es el Dios que me decía, quédate, yo tengo un propósito contigo. Ahora le estamos sirviendo los dos al Señor. Nos casamos, nos bautizamos, le servimos a Dios a través de la iglesia donde nos ha puesto, llevamos el evangelio y ahora llevamos la bendición de nuestro Padre en nuestros brazos, cargamos a nuestro pequeño porque fue Dios el que lo hizo. Amén. Y podemos ver ahí fotos, ¿verdad? De esa hermosa victoria. Ese hermoso bebé. Ay, ahí lo tiene. La bendición de Dios. Mire, podemos ver de que Dios es fiel, ¿verdad? Dios, cuando Él da una palabra, Él lo cumple. Y qué hermoso, mire qué hermoso. Ay, está feliz Él. Podemos ver, ¿verdad? Yo realmente relaciono ese gran testimonio en la vida de mi hermana Alejandra, ¿verdad? Con Ana. Ana es una mujer de la Biblia que realmente pudo pasar algo similar, porque era una mujer que no podía, realmente Ana no podía tener hijos. Ana realmente dice la palabra de que su esposo Cana pues tenía otra mujer llamada Penina y que ella sí pudo darle hijos. Entonces vemos que Penina se aprovechaba de eso y se burlaba de ella. O sea, realmente Ana, aparte de que no podía tener hijos, sufrió también esa parte de la burla, alguien se burlaba de ella por no poder tener esa hermosa bendición de poder dar, ¿verdad? Ser madre, porque yo sé, hay algo que estoy segura, que nosotras como mujeres, la mayor bendición que el Padre nos puede regalar a una mujer es ser madre. Amén. Realmente más, Dios compara el amor de Él con el amor de una madre. Entonces, Ana dice la palabra que ella derramó su espíritu delante de la presencia del Señor. Bueno, si dice la palabra que hasta la confundieron porque estaba ebria. Entonces, vemos, ¿verdad? Que hermoso de que al final, pues ella obtuvo su victoria, porque nunca dejó de creer en Dios, siempre estuvo confiando en el Padre, creyendo en que el Señor podía hacerlo todo posible, aunque para los demás fuera imposible. Ella confiaba en Dios, y qué bueno que mi hermana Alejandra, a pesar de tanto proceso, imagínate, el cuarto. No, yo me imagino que ella está embarazada nuevamente, el temor, ¿verdad? Como seres humanos siempre tenemos ese, y si vuelve a pasar, y la duda siempre a veces llega, ¿verdad? Amén. Me imagino yo que aparte de tener su victoria en Abraham, fue tal vez algún proceso también bien difícil, porque tener su barriga y todo eso, esperar, Señor, que seas tu Padre, yo me imagino que fue la espera más larga, y qué bueno, ¿verdad? Me alegro por la hermana Alejandra, que pueda tener su victoria ahí en sus manos. Qué hermoso testimonio, realmente de mucha bendición para nosotros como mujeres, como decía la pastora, a saber realmente pedirle al Señor en los tiempos perfectos, como escuchaba yo también de unos manuscritos leía unos manuscritos de acerca de la historia de Ana, y decía de que tal vez Ana siempre se lo pedía al Señor, ¿no? De que le decía al Señor, Padre, yo quiero un bebé, yo quiero un bebé, yo quiero un bebé, pero tal vez con las de una manera errónea, pero ya dice la palabra que cuando ella le dice, yo lo voy a consagrar para ti, ahí Dios se lo concede a Ana, ¿verdad? Entonces realmente es buscar la manera de cómo pedírselo a Dios con sabiduría, pidiéndole a Él que sea en su tiempo, en su momento, como mire nuestra hermana Alejandra, que pues Dios concedió la petición de su corazón. Y yo me imagino a la hermana Alejandra que ella se iba a derramar su espíritu delante de su Padre Celestial, y me imagino pues vemos ahí a través de la pantalla de que ella pudo tener su victoria. Amén. Qué hermoso está cabello, está hermoso, grandes cachetototes. Bueno, gracias mi hermana Alejandra, ¿verdad? Por tomarse el tiempo, porque realmente hay muchas personas que no comparten su testimonio para no recordar estos episodios duros en sus vidas, que realmente siempre provocan un dolor, siempre provocan algo, porque yo sé, mi hermana Alejandra, que pues aunque usted ya tiene su victoria, ¿verdad? Ese hermoso bebé, esa promesa del Padre, imagínense qué lindo nombre tiene Abraham, ¿verdad? A pesar de que tiene usted no, realmente sus hijos,
porque realmente ya tuvo 3. Realmente usted eso lo va a tener en su corazón para siempre. Nunca los va a olvidar. No es que es su primer bebé Abraham, no, sino que ya anteriormente pues había tenido el privilegio. Imagínense, tuvo una de ellas, la niña, creo que fue que dijo. 2 niñas Sí, pero que la tuvo en sus brazos horas, creo que 3 horas. Entonces, imagine qué difícil, que a pesar que solamente, pero a la vez que hermoso para usted, hermana, en que tuvo el privilegio, aunque sea 3 horas, poder tener su princesa en los brazos del Señor, en sus brazos, perdón, y que pues ahora sabemos que está en un mejor lugar cuando Dios, pues, fue la voluntad de él, y pues yo creo que Dios lo ocupaba más allí, ¿verdad? Bien difícil para uno realmente, pero Dios es fiel, hermana, y gracias Amén. por compartir este tiempo, por compartir este impactante y poderoso testimonio. Nos gustaría, ¿verdad?, que pudiera darle un consejo a aquellas mujeres que posiblemente han pasado o han vivido algo similar a lo que usted vivió en su vida. Pues sí, mi consejo es ese, que confiemos siempre en el Señor, que así como Dios es fiel, también espera fidelidad de parte de nosotros, que no desmayemos, como la hermana compartía. Todo aquel que le cree al Señor, todo aquel que le pide al Señor creyendo en fe, va a recibir. Y tenemos que también tener en cuenta que es al tiempo de Dios, no es al nuestro. Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero siempre busquemos lo que Dios quiere en el tiempo que Él quiere para nosotros. A veces queremos hacer la voluntad diferente a la que Dios tiene para con nuestras vidas, pero tenemos que someternos a la voluntad del Padre. Si algo que yo he aprendido y les puedo dar como consejo, no cuestionemos lo que Dios hace. Dios me mostró que no es un por qué, sino un para qué de lo que Él permite en nosotros. Y toda aquella mujer que tal vez le han dicho, tú no vas a poder, tú no le creas al hombre, créele al Señor, aférrate. A mí me daban mucha palabra, mucha profecía, y yo me aferré a la palabra del Señor. Yo me iba a la palabra del Señor y yo declaraba todo aquello, y esa palabra que dice, no hay mujer estéril en la tierra. Toda aquella mujer que está con ese anhelo y que ha pasado procesos similares al que yo he pasado, que han tenido esas pérdidas y tienen ese anhelo, créanle a un Dios, porque si hay algo que yo he declarado siempre en mi vida, tengo un Dios que es dador de vida, y he declarado victoria con mi vida, y tengo la victoria en mis manos, y le doy gracias al Señor por lo que el Señor ha hecho conmigo, porque es Dios que lo ha hecho. Confiemos en Dios. Si nuestra fe está puesta en el Señor, vamos a ver cosas maravillosas en nuestras vidas. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias. Así que, mujer, tú que estás ahí, que has pasado algo similar, pues, como decía nuestra hermana Alejandra, solamente nos queda confiar en Dios. Él es el único verdadero que hace las cosas posibles. Él es el único que nos ayuda a salir también de cualquier depresión, ¿verdad? De cualquier circunstancia difícil que hayamos vivido y que veamos que no hay solución, y que muchas veces el enemigo nos trae a la mente que la única solución es la muerte, y nos hace tomar decisiones erróneas, ¿verdad? El Señor siempre está ahí con cada uno de nosotros. Él siempre está pendiente de nuestras necesidades y de todo lo que estamos pasando, así que hay que creerle al Señor. Y vamos a ver el resultado, así como ahora nuestra hermana Alejandra pues ya puede ver ese resultado tan maravilloso después de tanto proceso, de esa gran tormenta en su vida, ¿verdad? Está ese hermoso arco iris ahí con ella, que ya dice tiene 7 meses. Bendecimos la vida de Abraham, bendecimos la vida de toda su familia, mi hermana Alejandra. Yo creo y declaro por el poder de la palabra que el Señor trae una nueva temporada para sus vidas, lo que no pudieron ver en el 2023, en este año 2024, el Señor los va a sorprender aún más. Yo creo que el Padre les va a abrir las puertas necesarias para que ustedes puedan tener, ¿verdad? Las bendiciones que el Señor ya nos entregó, y que muchas veces el enemigo busca una u otra manera para que no recibamos esas bendiciones. Así que creemos y declaramos que el poder y la gracia del Padre están con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, mi hermana Alejandra. Fue un placer tenerla en el programa Un Café con Dios, y sé que no será ni la primera ni la última, ¿verdad? Así que cualquier tarde vamos a tener nuevamente a nuestra hermana Alejandra con cada uno de nosotros. Despidámonos a ver qué dicen las redes sociales, mi hermana Abigail. Aquí la familia de nuestra hermana Alejandra pues está activa en las redes sociales. Bendecimos su familia. Amén. Dice aquí Padilla Giselle, dice, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo.
Sigue diciendo aquí Padilla Sara Gómez, dice mi muñeco hermoso, me imagino que era cuando estábamos presentando pues ese video, cuando la hermana la tenía ahí en sus brazos, un bebé hermoso realmente. Dice Sabio Moreno, una verdadera guerrera. Dice. Amén. Juan Padilla, que Dios te siga bendiciendo, sobrina, te quiero mucho. Ángel Corea dice saludos Alejandra, y me imagino que aquí es la mamá, dice mi princesa, toda una guerrera. Dice aquí también Trina Padilla, mi amor, cuántas cosas, qué proceso tan grande. Pues sabemos, ¿verdad?, que con Dios todo es posible. Amén. Y que todo, amén, como dice la palabra, obra para bien, porque imagínense cómo está ya nuestra hermana Alejandra glorificando y exaltando el nombre del Señor. Pues yo tengo el placer de tenerla a ella a través de las redes sociales, que es una mujer que Dios usa mucho. Ella comparte videos, hace live, compartiendo la palabra del Señor, predica en su iglesia, y es un gran apoyo también. He visto a su esposo también, que creo que él también predica. Entonces son grandes instrumentos para la obra del Señor, que tuvieron que pasar ese proceso, ¿verdad?, para que hoy en día pudieran servirle al Señor. Aquí nuestra hermana Ruth Osorio dice, poderoso es nuestro Dios. La hermana Yamile de Enamorado dice, bendito Dios al cual alabamos. Amén, así es. Amén. Sabemos que todo lo que Dios permite para nuestra vida es para edificación, es para podernos capacitar para lo venidero, ¿verdad? Para crecer como persona, para crecer en el Espíritu. Amén, amén. Hay muchos ahí conectados, ¿verdad? Amén, amén. Quiero leer aquí que dice, Dios bendiga sus vidas y todas las personas que miran este bonito programa. Nuestra hermana Padilla Giselle. También Sandra Paz dice, bello ese bojotío de tía. Ahí estaban los tíos conectados, miren ahí. Los tíos, toda la familia. Ese bojotío de tía, Dios me los bendiga en gran manera, los amo. Edwin Padilla, bendiciones, hermanita, dice. Y varios están ahí conectándose, ¿verdad? Hermana Patricia dice, poderoso es Dios, Él es fiel. Qué bonito que nuestros hermanos ahí, ¿verdad?, sean parte de todo este programa, sean parte de testimonio. Gracias a toda la familia Padilla por conectarse al programa, ¿verdad? Y poder apoyar siempre su sobrina, sus hijas, su hermana, ¿verdad? Qué lindo, qué hermoso. Muchas gracias, mi hermana Alejandra. Un placer y saludos a toda su familia, saludos a su esposo, ¿verdad? Y ahí le da un abrazo y un beso a ese hermoso bebé, que Dios lo bendiga. Y sabemos que algo grande, él carga un propósito poderoso y sobrenatural en la vida de Abraham. Por eso el enemigo buscó mil maneras cómo abortarlo, pero cuando Dios declara algo, no hay nada que se pueda interponer, no hay nada que pueda evitar, ¿verdad?, que se cumpla la palabra y el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Bueno, hemos llegado al final del programa, así que mis hermanas, podemos despedirnos de cada uno de los televidentes y la audiencia. La verdad, hermana Alejandra, verdad, yo sé que nos sigue viendo ahí, ya que la pastora se despidió. Algo muy importante que ella decía, verdad, que en el segundo proceso que ella tenía con su bebé, empezaban los caminos del Señor. Entonces la pastora hablaba acerca de Ana. Entonces, hasta que Ana vino a derramar todo ante el Señor, es que le clamó. Yo me imagino que fue con todo su corazón. Entonces el Señor le dio el privilegio de ser madre. Así como estuvo con Ana, así estuvo con la hermana Alejandra. Ella fue metiéndose, vino el tercero y se le cayó, pero había un propósito. Viene y nace Abraham. ¿Por qué? Porque, como decía ella, mi esposo no estaba metido, no se quería meter en las profundidades. Muchas veces el Padre quiere que nosotros nos metamos a las profundidades, que nos metamos aún más con Él. Por eso vemos aquí a Ana, un gran ejemplo que nos deja la palabra, que hay que meternos. Tu hermano, tu amigo que está viendo el programa, estás pasando por una situación difícil con tu esposa o tu mujer, derrama lo mejor del Señor ante Él, porque Él va a contestar las peticiones de nuestro corazón. Pero algo muy importante, conforme a su voluntad, porque muchas veces queremos nuestra voluntad, pastor, hermana Abigail, pero muchas veces no es la voluntad de Él, Señor, es a la voluntad de Él, porque el tiempo de Él es perfecto. Y muchas gracias por estar
un miércoles más con nosotros compartiendo, verán cosas diferentes, verán nuevos testimonios, algo poderoso. Estamos en el año del crecimiento, vamos a crecer más, nos vamos a desarrollar más, y tú también que nos ves, pero pon de tu parte, porque si no ponemos de nuestra parte, nunca vamos a avanzar. Y eso es lo que el Señor quiere en esta tarde, en un café con Dios, que sigamos adelante y no te desconectes. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. Gracias por estar con cada uno de nosotros. Dios les bendiga. La pastora Abigail. Bueno, agradecidas con cada una de las personas que siempre están pues con nosotros, que siempre están atentos, ¿verdad? Invitándoles para el próximo miércoles, que no se pueden perder, agradeciéndole también a mi hermana Alejandra, que desde que el momento que yo le dije, pues que queríamos tenerla en un café con Dios para que pudiera contar su testimonio, siempre dijo que sí, bendecimos su vida. Gracias, hermana, por subirse a este barco y podernos contar esa experiencia, ¿verdad? Maravillosa que el Padre ha hecho en su vida, y como dice su palabra, no debemos de callar la maravilla que Dios hace, ¿verdad? En nuestra vida, porque si nos pusiéramos a contar todos nuestros testimonios, cada uno tiene un proceso y cada uno pues conforme el Señor vamos buscándole, Él es el que nos va fortaleciendo. Entonces, ese es el objetivo de un café con Dios, llevar esa palabra justo a tiempo, esa palabra que te anime a ti como televidente, de poderte levantar, que te sacudas del desánimo, de la pereza, de todo lo que el enemigo te pueda estar distrayendo, porque eso es lo que él hace, ¿verdad? Desenfocarnos del propósito de Dios. Pero aquí estamos nosotros cada miércoles trayendo algo diferente, algo nuevo, para que pueda edificar tu vida. De mi parte, pues que el Señor les bendiga, y pues te esperamos el próximo miércoles. Amén. Mi hermana Alejandra, despídase de ahí de la gente que la estaba viendo también por medio de las redes sociales. Amén. Pues gracias le doy también una vez más a ustedes por haberme dado la invitación. De verdad, gracias. Todo es para la honra y gloria del Señor. Gracias para las personas que estaban ahí pendientes de la transmisión. Pues les invito a que se sigan quedando. Pues sé que lo están haciendo con un objetivo grande, y es siempre llevar la palabra y las cosas buenas que Dios hace para con nosotros. Y no solamente nosotros tenemos que testificar, hay muchas más personas esperando la oportunidad. Gracias. Bendigo el programa, bendigo la oportunidad que Dios ha dado a la vida de ustedes, en el nombre de Jesús, y que Dios nos siga preparando para grandes cosas. Todo está en no desmayar y creerle al Señor fielmente, que Él es un Dios todopoderoso, y que cuando marchamos y caminamos de la mano del Señor vamos a ver cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad, de verdad se los agradezco, y más que complacida de haber compartido con ustedes este café con Dios. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Alejandra. Bueno, imagínense, pues Dios es poderoso, Dios es verdadero, y esto no termina aquí. Hoy tuvimos el hermoso privilegio de poder compartir con nuestra hermana Alejandra, y el próximo miércoles vamos a tener aquí un evangelista, nuestro hermano Jonathan Rodríguez, desde Orlando, Florida, va a estar aquí el próximo miércoles a las 4 de la tarde, también compartiendo ese poderoso testimonio. Realmente está siendo evidente el poder de Dios en estos tiempos, así que no te lo puedes perder. Es tiempo de que nos levantemos, es tiempo de que seamos esos guerreros, que no nos detengamos ante ninguna adversidad, ¿verdad? De congregarnos siempre. Busca algún ministerio ahí cerca, y si no, pues aquí estamos con nosotros con las puertas abiertas también para recibirte, ¿verdad? Recuerda el Ministerio Misión Internacional Los Olivos, en la colonia Pastor Celaya, entre la 20 y la 21 calle, 18 avenida. Estaremos con los brazos abiertos de recibirte, ¿verdad? Lo importante es buscar al Señor, estar congregando, tener una comunión con Él, amén, porque muchas veces dicen, no, pero aquí en mi casa busco a Dios, no, pero la palabra nos manda a congregarnos, ¿verdad? Así que busquemos del Señor, iglesia, amado amigo, tú que nos estás viendo, este es el tiempo del Señor, nos está llamando, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, les amamos, gracias por estar conectados, sé que el tiempo nos avanzó, pero esto no para, esto sigue, continúa, y vamos para cosas mejores, ¿verdad? Así que los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Que mi Dios los bendiga, y hasta la próxima.